Ha llegado la bendita fiesta del otoño, la fiesta de las trompetas. Se puede decir que la fiesta de otoño que celebramos hoy es una fiesta verdaderamente significativa y bendecida. Espero que todos los miembros de nuestra familia celestial puedan recibir abundantes bendiciones del Espíritu Santo del Padre y de la Madre al observar con gracia estas fiestas desde la fiesta de las trompetas hasta el último día de la fiesta de los tabernáculos. Hoy, echemos un vistazo al origen de la fiesta de las trompetas. Hace 3500 años, Moisés pasó 40 días y 40 noches con Dios en el monte Sinaí para recibir el primer conjunto de tablas que contenían los 10 mandamientos. Durante este tiempo, ayunó, sin beber agua ni comer pan. Los israelitas que se encontraban al pie de la montaña pensaron que Moisés debía de haber muerto, ya que subió a la montaña sin llevar comida ni agua. Como resultado, hicieron un ídolo de un becerro de oro, lo adoraron y se contaminaron con la idolatría, comiendo, bebiendo y bailando alrededor de él. Dios se enojó mucho por su comportamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y el segundo? No te harás ídolos. Estas son leyes que Dios prohíbe estrictamente quebrantar. Al ver esto, ¿no es profundamente preocupante que se haya producido tal situación? Por eso, después de dar a Moisés las 2 tablas de piedra, Dios le dijo: desciende, porque tu pueblo ha cometido abominaciones. Mientras bajaba de la montaña cargando las 2 tablas de piedra, Moisés miró todas las acciones y comportamientos del pueblo y se llenó de ira. Luego arrojó las tablas al pie de la montaña, haciéndolas añicos. Después de que Moisés descendiera de la montaña, Dios señaló todas las maldades que los israelitas habían cometido, y unos 3000 de los que habían pecado fueron ejecutados trágicamente ese mismo día. Más tarde, el pueblo se arrepintió de su infidelidad y pidió fervientemente a Dios perdón. Cuando Dios vio su arrepentimiento, ordenó a Moisés que subiera al monte Sinaí el primer día del 6º mes del calendario sagrado para recibir el segundo conjunto de los 10 mandamientos. El primer día del 6º mes, Moisés subió al monte Sinaí y ayunó otros 40 días. Más tarde, recibió las 2 tablas de piedra y descendió en el día 40, el día 10 del mes séptimo. Dios eligió ese día como el día de la expiación, para recordar cómo había perdonado a los israelitas los pecados que habían cometido. Así, cada año, para asegurarse de que no olvidarían el día de la expiación, las trompetas debían tocarse durante 10 días. Era para alertar a los israelitas, indicándoles que era hora de arrepentirse de sus pecados y de prepararse para la expiación de sus pecados en el día de la expiación. Esta fiesta se llama la fiesta de las trompetas. Es el primer día del 7º mes según el calendario sagrado, que es hoy. Por lo tanto, hoy es el momento de expiar completamente y arrepentirnos de todos los pecados que cometimos en el cielo y en esta tierra, incluidos los pecados que cometimos sin siquiera saber que eran pecados. Al hacerlo, oramos a Dios para que nos abra el camino para recibir la gracia de Dios una vez más y regresar a nuestro eterno hogar celestial. A partir de la fiesta de las trompetas, durante 10 días, ofrecemos oraciones tanto temprano por la mañana como por la tarde. Durante este tiempo, podemos reflexionar sobre nosotros mismos y dar gracias una vez más por la gracia de Dios que nos ha concedido. Por eso, pensemos hoy en el significado de fiesta de las trompetas. El Antiguo Testamento está lleno de profecías, mientras que el Nuevo Testamento son su cumplimiento.
teniendo en cuenta todos los pecados que hemos cometido, empezando por el pecado de traicionar a Dios en el cielo y ser arrojados a esta tierra, incluso hasta ahora, nos ha faltado mostrar gratitud por la salvación y la gracia que Dios nos ha concedido. Sin embargo, aún no hemos marcado adecuadamente el rumbo de nuestra vida de fe. A veces no hemos podido abandonar por completo los deseos mundanos, aunque estamos en el camino del cielo. Es decir, llevamos vidas no comprometidas del todo ni por un camino ni por el otro. Desde esta fiesta de las trompetas hasta el día de la expiación, debemos arrepentirnos y buscar la expiación de Dios por vivir así. Como está escrito en el libro del Apocalipsis capítulo 3, no tener ni frío ni calor también puede considerarse un pecado grave. Si no se considerara pecado, ¿por qué diría Dios? Porque eres tibio, ni frío ni caliente, ¿qué hará? ¿Voy a vomitarte de mi boca? A pesar de que Dios ha perdonado nuestros tremendos pecados desde el cielo, nuestra fe no ha logrado dar gracias adecuadamente por su gracia. Además, aún no hemos cumplido plenamente los mandatos que Él nos ha dado. A pesar de ser la verdad revelada por Dios, no hemos confiado en ella. Espero que durante la semana de oración, nuestras oraciones nos lleven a arrepentirnos plenamente por vivir tal vida. Por lo tanto, hoy me gustaría considerar detenidamente todas estas cuestiones junto con ustedes con el sermón titulado La parábola de las 10 vírgenes y la confianza en la verdad. Si nos fijamos en Mateo capítulo 25, podemos encontrar la parábola de las 10 vírgenes. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Qué representa el aceite? Representa la fe. Veamos el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las 5 vírgenes insensatas hicieron juicios equivocados y las 5 vírgenes prudentes hicieron juicios correctos. Las 5 vírgenes insensatas hicieron algo que las dejaría con un eterno arrepentimiento. Se dijeron a sí mismas, no será demasiado tarde para prepararse cuando llegue el novio. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Nuestra fe debe estar siempre dispuesta, nunca debemos caer en un estado de agotamiento. En la parábola de las 10 vírgenes dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 vírgenes prudentes entraron con el novio al banquete de bodas, pero las 5 vírgenes insensatas no pudieron. Esta es una profecía que predice lo que sucederá en el futuro. ¿Qué es lo que prepararon las 5 vírgenes prudentes junto con sus lámparas? Prepararon aceite. ¿Y las vírgenes insensatas? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Hermanos y hermanas, si hay una lámpara, ¿no necesita naturalmente aceite para ser útil?
Mientras que las vírgenes prudentes preparaban las lámparas y el aceite, las vírgenes insensatas solo preparaban las lámparas y no el aceite necesario. Hermanos, ¿qué nos enseñaron el Padre y la Madre sobre el significado de la lámpara que hay que llenar de aceite? ¿No nos enseñaron que representa la verdad que poseemos? ¿Y el aceite? Nos enseñaron que representa la fe que puede iluminar el mundo oscuro. Por lo tanto, basándonos en sus enseñanzas, podemos entender que las vírgenes prudentes tenían una fe inquebrantable en Dios y confiaban en las enseñanzas de Dios. ¿Y las vírgenes insensatas? Aunque estaban en la verdad, les faltaba el aceite necesario, que es la fe. Si no confiamos en la verdad enseñada por Dios y no podemos dar testimonio de ella con confianza delante de los demás, ¿podemos decir que creemos en el Dios que vino a esta tierra? Deberíamos decir con confianza, porque es la verdad enseñada por Dios, esta es de hecho la verdad que salvará al mundo. Solo hay una iglesia en todo el mundo que puede salvar al mundo. ¿Qué iglesia es? Dios mismo vino a esta tierra por los pecadores celestiales que estaban destinados a morir para siempre. No tuvimos más remedio que ir al infierno, pero Dios abrió el camino de la vida, el camino de la salvación, y nos concedió toda su gracia para que podamos ir al reino de los cielos. Es por todas estas razones antes mencionadas que debemos tener absoluta confianza en esta verdad, así como una fuerte convicción y orgullo por ella. Además, debemos tener la fe para jactarnos de la verdad y compartirla con entusiasmo con las personas que nos rodean. Debemos decir con confianza delante de cualquiera, a menos que crean en nuestra Madre Celestial, no podrán salvarse. A menos que crean en Cristo Ahnsahnghong, no pueden ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos estar en un punto de nuestra fe en el que ahora podamos jactarnos así. Necesitamos preguntarnos, ¿tengo el aceite de la fe o no? Aquí, la distinción se hace claramente entre los que tienen el aceite y los que solo tienen una lámpara. Por eso Dios nos enseña sobre la necesidad de predicar. Por lo tanto, la predicación puede verse como la forma de confirmar si poseemos el aceite de la fe. Las enseñanzas que predicamos no son nuestros pensamientos personales. ¿De quién son las enseñanzas que hemos heredado? Si estamos convencidos de que Cristo Ahnsahnghong es el verdadero Cristo que vino a esta tierra para salvar a la humanidad, ¿qué más deberíamos tener? Debemos tener convicción en sus enseñanzas y transmitir esta convicción a los demás. Piense en cuál era el estado de la fe de los israelitas en tiempos de Elías. Había 850 falsos profetas que adoraban a Baal y Asera en la época en que Elías, que tenía fe en Jehová Dios, se les opuso. Sin embargo, los israelitas que estaban viendo todo esto ocurrir frente a ellos no tomaron partido. Vacilaron en su convicción, preguntándose, ¿es de este lado o de aquel? Consideremos que, aunque los israelitas fueron seleccionados como el pueblo elegido de Dios, es decir, aunque tenían una lámpara, ¿qué era lo que les faltaba? No tenían nada de aceite, es decir, fe en Dios. Por eso no fueron capaces de discernir la diferencia entre la verdad y la falsedad. Su confusión procedía del hecho de que los que adoraban a Baal y Asera parecían tan poderosos. También la reina Jezabel adoraba a Baal y a Asera. Además, el número de sus sacerdotes era enorme. Al verlos realizar sacrificios, parecía muy impresionante. Sin embargo, por parte del pueblo de Dios, los números eran bastante pequeños y todo parecía humilde y carente de todos los sentidos. El pueblo vaciló aunque afirmara ser de los que creían en Jehová Dios. En última instancia, ¿no se enfrentó el profeta Elías a todos esos falsos profetas? Invocaron los nombres de sus dioses desde la mañana hasta la hora del sacrificio de la tarde, esperando una respuesta, pero no hubo respuesta del cielo. Fue entonces cuando, delante de los allí reunidos, Elías los derrotó a todos. Declaró:
Como habéis visto, sus dioses no son nada. Sus dioses son meras creaciones artificiales hechas por el hombre. Nuestro Dios no es así. Elías dejó que la gente se le acercara y ofreció sacrificios a Dios. Cuando reparó el altar y colocó sobre él el holocausto, y luego oró a Dios, ¿no ocurrió una escena milagrosa en la que descendió fuego del cielo y quemó el sacrificio e incluso el agua de la zanja? En ese momento, cuando la gente vaciló, Elías gritó de frustración. Preguntó, ¿cuánto tiempo vacilaréis entre dos opiniones? Fue porque, desde un punto de vista espiritual, se les había acabado el aceite. Aunque estaban en la posición de ser el pueblo elegido de Dios, no tenían aceite. Así, carecían del discernimiento adecuado para identificar los ídolos y tampoco tenían convicción en Dios. Al final, ¿qué dijo finalmente el pueblo después de que Elías saliera victorioso de este enfrentamiento y erradicara a todos los profetas de Baal? Y dijeron, Jehová es Dios. Si pensamos para nosotros mismos, ¿dispongo actualmente del aceite de la fe o no? La respuesta a esta pregunta se encuentra cuando demostramos nuestra fe en Dios. Esta es la demostración de con qué confianza revelamos y testificamos sobre la verdad de nuestra Madre Celestial a muchos otros. ¿No es esto lo que significa que tenemos el aceite de la fe? Por eso Dios nos dijo que nos animáramos mientras viviéramos en este mundo. Veamos el libro de Juan capítulo 16. Veamos la palabra de Dios en Juan capítulo 16 versículo 33. Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué nos dijo que hiciéramos? Dios nos dijo que fuéramos audaces y que nos animáramos. Yo he vencido al mundo. Si seguimos el camino que recorrieron el Padre y la Madre, ¿no seremos capaces también de poseer la fe necesaria para vencer al mundo? Se dice que la luz de la verdad no debe esconderse debajo del suelo. Antiguamente, cuando la gente encendía lámparas de aceite, ¿alguien las encendía solo para esconderlas debajo del suelo? ¿No se colocó la luz en lo más alto de la casa para que pudiera iluminar todo el interior de la casa? En otras palabras, la luz está destinada a cumplir la función de revelar. Su misión no es ocultar algo, sino revelar algo. Debemos revelar quiénes son Dios Padre y Dios Madre, sobre nuestra iglesia y también sobre la verdad. Porque, ¿quién es el que nos dio todas estas enseñanzas? Si son las enseñanzas de Dios, entonces no hay absolutamente ninguna otra enseñanza que pueda salvar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos preparar a partir de ahora? Ahora nos encontramos en un momento en el que es necesario medir cuánto aceite de fe nos queda todavía. No debemos sentirnos cómodos teniendo solo una lámpara, es decir, siendo meramente miembros de la Iglesia de Dios exteriormente. En cambio, debemos estar absolutamente seguros de todas las verdades que Dios nos ha revelado. Debemos considerar este precioso tiempo de fe en el que nos encontramos, un tiempo en el que podemos reverenciar a Dios Padre y a Dios Madre, como el tiempo más feliz de todos, y estar plenamente decididos a seguir este camino hasta el final. Por eso los apóstoles y los antepasados de la fe no se rindieron, incluso cuando se encontraban en una situación en la que cualquier otro podría haberse rendido. A través de la Biblia, sabemos bien que trabajaron fervientemente por el Evangelio con la esperanza de cambiar esta tierra, la ciudad de refugio, en el mundo de Dios y guiaron al mundo al arrepentimiento predicando con audacia el Evangelio en Samaria e incluso hasta los confines de la tierra. Examinémonos si caminamos por el camino de la fe, mirando al cielo, o si caminamos por el camino de la fe, mirando la vida en esta tierra. Espero que nadie abandone nunca el reino eterno de los cielos y el camino de la vida eterna por el que el Padre y la Madre nos conducen.
Cuando se ve espiritualmente, las veces que no miramos hacia el cielo también se considera pecado. ¿Qué pecado es? El pecado de no creer correctamente en Dios y el pecado de no estar convencido de las enseñanzas de Dios. A través de esta semana de oración del día de la expiación, creamos firmemente en la palabra de Dios: yo he vencido al mundo para que ustedes hagan lo mismo. Sé valiente. Pase lo que pase, siempre te ayudaré. Espero que todos los miembros de la familia celestial tengan absoluta confianza en estas palabras y se esfuercen por dar testimonio contundente de la gloria del Padre y de la Madre en todo el mundo. Veamos un versículo más en el capítulo 41 de Isaías. Veamos las enseñanzas de Isaías capítulo 41 versículo 10. Capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el libro de Isaías capítulo 41, está escrito que Dios nos ayudará. Hermanos, ¿creen en esta palabra? ¿Están convencidos? Entonces, no hay nada más en lo que debamos pensar. Dios mismo nos ayuda y nos fortalece, enseñándonos: no temas, porque yo estoy contigo hasta el final. Nos dio esta promesa como garantía. Aquí hay otra forma en que podemos entender esto. Es como si Dios nos hubiera escrito un pagaré. Vayamos al versículo 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, ¿qué dice? No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudaré. Dios dice: puesto que yo soy quien te ayuda, ¿quién en el mundo podrá hacer frente a ti? ¿Quién puede atreverse a oponerse a mí? Te ayudaré. Estaré de tu lado. De este modo, Dios siempre nos da fuerza. Veamos el versículo 14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. No importa en qué situación o posición nos encontremos, debemos estar llenos de confianza para jactarnos de nuestro Dios. Debemos estar seguros de jactarnos de nuestra iglesia, así como del hecho de que la verdad que se enseña en nuestra iglesia ha sido enseñada por Dios mismo. ¿Ayudará Dios a la iglesia que guarda el culto dominical? ¿Ayudará Dios a la iglesia que celebra la Navidad o a la iglesia sin la Pascua? ¿Puede una iglesia así salvar al mundo? Sin embargo, hay quienes obstaculizan la verdad de Dios con la falsedad que han creado e impiden que la gente reconozca la verdad mediante sus propios planes malignos inventados. Puesto que esta verdad solo puede ser enseñada por Dios, debemos mantenernos firmes y tener confianza delante de cualquiera, sea quien sea. Si nuestros antiguos yo estaba en la misma posición que los israelitas que dudaron y vacilaron durante la época de Elías, ahora debemos estar decididos a permanecer firmes solo del lado de Dios. Este es el tipo de fe que necesitamos. Al recordar los pecados que hemos cometido sin fe durante esta semana de oración que conduce al día de la expiación, ofrezcamos muchas oraciones para que podamos recibir un poder aún mayor y más explosivo del Espíritu Santo. Por favor, piensen en este evangelio desde un punto de vista profético. Cuando Josué entró en la tierra de Canaán, ¿no gritó todo el pueblo a una? Como todos siguieron exactamente como Dios les ordenó, pudieron presenciar el asombroso trabajo que siguió. No debemos actuar según nuestros propios pensamientos, sino a partir de este momento, seguir completamente las enseñanzas dadas por Dios, independientemente de ante quién estemos. Dios dijo: a quien me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de los ángeles. Pero al que me niegue delante de los demás, yo le repudiaré delante de los ángeles. Este es un severo mensaje que Dios nos ha dado directamente.
Además, ¿qué tan absoluta es esta verdad? ¿Hasta qué punto son absolutas las enseñanzas del nuevo pacto, el día de reposo y la Pascua? Dios siempre nos ayuda y nos dice que seamos valientes. ¿Estamos enseñando mandamientos distintos de los mandamientos de Dios? Entonces, debemos predicar a la gente con absoluta confianza. Además, puesto que somos la luz, debemos revelar la verdad tanto como sea posible. Cuando lo hagamos, ¿no podrá el mundo oscuro transformarse en un mundo de luz? Que a través de esta fiesta de otoño, todos recibamos amor desbordante, gracia y bendiciones de Dios, junto con una fe aún más madura. Oro para que todos nos convirtamos en las 5 vírgenes prudentes, haciendo todo lo necesario para preparar completamente el aceite de la fe por adelantado. Esperando que hayan recibido mucha gracia, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.